Una idea cuán duro trabaja esta familia y han trabajado por ustedes. Pudieron tener una vida más fácil, pero hicieron un trabajo fantástico. Quiero agradecerles a todos y cada uno. A Mark Meadows, quien está por aquí. Gracias, Mark. Ha sido algo muy especial. Hemos logrado mucho. Nuestra primera dama ha sido una mujer de gracia, belleza y dignidad. Y es tan popular con la gente. De hecho, ¿quisieras decir algunas palabras? Haber sido primera dama ha sido un gran honor. Gracias por su amor y por su apoyo. Estarán en mis pensamientos y mis plegarias. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga a sus familias y Dios bendiga a esta hermosa nación. ¿Qué más hay que decir? Excelente, querida. Lo que hemos hecho ha sido maravilloso desde todo punto de vista. Reconstruimos las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, creamos una nueva fuerza, la Fuerza Especial. Eso de por sí sería un enorme logro para un gobierno cualquiera, pero no somos un gobierno cualquiera. Hemos atendido a nuestros veteranos con una tasa de aprobación de 97%, algo sin precedentes. Una tasa de aprobación que nunca se había visto. Hemos atendido las necesidades de nuestros veteranos, a quienes trataban muy mal antes que llegáramos. Y, como saben, les hemos dado muy buenos servicios, los costeamos, pueden ir a ver a sus médicos, antes tenían que esperar mucho tiempo. Hemos podido deshacernos de gente que no trataba bien a nuestros veteranos. Así que nuestros veteranos están felices, el pueblo está feliz, nuestras Fuerzas Armadas están satisfechas. Logramos la mayor reforma y recorte fiscal en la historia, por lejos. Espero que no les aumenten los impuestos, pero si lo hacen, bueno, yo se los dije. Y si ven las regulaciones, creo que los recortes de regulaciones son aún más importantes. Y por eso hemos tenido cifras excelentes en el mercado laboral. Cuando comenzamos, de no haber sido por la pandemia, tendríamos estadísticas nunca vistas. Ya teníamos las mejores en la historia. Si ven lo que ocurrió hasta febrero, el año pasado, estábamos en niveles que nunca se habían visto. E incluso hoy recibimos este impacto, no es culpa nuestra, golpeó a todo el mundo. Logramos reconstruir y el mercado de valores está más alto hoy en día de donde estaba en su punto más alto antes de la pandemia. Así que podemos decir que reconstruimos dos veces. Verán cifras increíbles si las cosas no las tocan. Tengan cuidado. Van a ver cosas increíbles. Y cuando los vean, recuérdense de nosotros. Porque estoy viendo elementos de nuestra economía que van a subir como cohetes. Tenemos el país más grandioso del mundo, la economía más grandiosa del mundo, y con todo y la pandemia y el duro impacto que recibimos, igual que todo el mundo, algunos lugares que pensaron que lo iban a evadir, no lo pudieron hacer y están sufriendo por ello. Así que nosotros logramos lo que se pudiera considerar un milagro médico, el desarrollo de la vacuna. Lo hicimos en 9 meses en lugar de 9 o 5 o 10 años. Esto debió haber tomado muchos años desarrollar la vacuna. Tenemos 2 vacunas ya listas, otra a punto de ser aprobada. Es realmente un gran logro. Y van a haber cifras muy positivas en los próximos meses.
van a ver eso. Y solo les puedo decir que hemos trabajado muy duro. Como dirían los atletas, nos dimos por entero en el campo. En ningún momento nos vamos a ver al soft y decir, bueno, si hubiéramos trabajado un poco más duro. Es imposible trabajar más duro. Tuvimos muchos obstáculos, superamos los obstáculos, conseguimos 75 millones de votos y eso es un récord en la historia de presidentes en ejercicio. Es una cifra récord. Por muchos millones de votos, es un honor. Algo que nos llena de orgullo es la selección de unos 300 jueces federales y 3 magistrados de la Corte Suprema. Es una cifra récord. Así que hemos hecho mucho, pero aún hay cosas que hay que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es demostrar nuestro respeto y cariño a gente y a las familias que han sufrido tanto por el virus chino. Una cosa terrible que se le lanzó al mundo. Sabemos de dónde salió, pero es algo terrible. Tengan mucho cuidado. Pero queremos expresar nuestro amor por la gente y las familias que han sufrido tanto. Dicho esto, quiero decirles que son una gente maravillosa. Este es un gran país. Ser su presidente ha sido el mayor honor y privilegio para mí. Siempre voy a luchar por ustedes. Estaré observando, estaré escuchando. Y les digo que el futuro de este país nunca ha sido más prometedor. Espero que el próximo gobierno tenga suerte y éxito. Creo que lo tendrán porque tienen la base para hacer algo espectacular. Y nuevamente hemos puesto cosas en posición que no se habían hecho nunca, a pesar de la peor plaga que nos haya azotado en más de 100 años. Y a pesar de eso, las cosas que hemos hecho han sido increíbles. Y no habría sido posible sin ustedes. Así que hasta pronto, los queremos mucho. Regresaremos de alguna forma. Y nuevamente quiero agradecer a nuestro vicepresidente Mike Pence, a Karen. Quiero agradecerle al Congreso porque trabajamos bien con el Congreso, al menos con algunos de sus miembros, pero logramos mucho. Nadie creía que fuera posible. Le agradezco al Congreso y a la gente maravillosa de Washington, toda la gente con la que trabajamos para hacer realidad este milagro. Que estén bien y nos veremos pronto. Gracias. Y así se despide el presidente Donald Trump. Ha dicho, regresaremos de alguna forma. ¿Qué significa eso? Aún no sabemos. También agradeció al vicepresidente Mike Pence, que ha decidido distanciarse del presidente Trump desde el ataque al Capitolio, pero sabemos que fue uno de sus mejores aliados durante los 4 años de mandato. Hay que destacar que el presidente Trump es el primer mandatario estadounidense en perder la reelección y el poder de la Cámara Baja y la Cámara Alta desde la Gran Depresión en los Estados Unidos.
E incluso si nos remontamos en el tiempo, en los últimos 25 años, es el único mandatario que no repite mandato, que simplemente ha estado 4 años y sale de la Casa Blanca. Pero fíjate, Nicole, estoy completamente de acuerdo contigo en ese titular, regresaremos de alguna forma. No deja claro si será como candidato para el año 2024. Y luego también, por otro lado, es curioso lo que ha dicho, es suerte y éxito en el próximo gobierno, pero no menciona directamente a Joe Biden. Y como las últimas palabras de Trump dice, ha sido un privilegio, ¿no?, servir al pueblo estadounidense. También ha mostrado ese respeto y el cariño para con las familias de las víctimas por ese coronavirus, por esa pandemia, el coronavirus que sigue calificando él, es el término exacto que él utiliza siempre y el que ha utilizado desde el principio, ¿no?, de la pandemia, con el virus chino. Un término que ha causado controversia sin duda y hasta este minuto y hasta esta fecha aún no ha llamado al presidente electo Joe Biden. Ahí lo estamos viendo subirse al avión presidencial, se está dirigiendo al Air Force One junto a Melania Trump hacia Mar-a-Lago, lugar que será su residencia en Florida. Pues últimas imágenes que estamos viendo ahora mismo del mandatario todavía de este país, el número 45, Donald Trump. Más o menos todavía le quedan 3 horitas como presidente del país. Él ha repasado lo que él considera que son los logros de su gobierno. Ha dicho que son 4 años increíbles. Se ha mostrado muy agradecido por el trabajo a todo su equipo. Ha dado también incluso pie a que la primera dama Melania Trump pues se pudiera dirigir al pueblo estadounidense, a la primera dama, que la ha calificado con 3 palabras. Ha dicho gracia, belleza y dignidad. Y ha mostrado también su agradecimiento para con ella. Y luego ha habido un momento en el que ha lanzado una pregunta retórica, como si el discurso no estuviera pues del todo claro, ¿no?, establecido todo lo que iba a decir, porque ha dicho, ¿qué más hay que decir? Y así estamos viendo cómo termina Estados Unidos este capítulo y está a punto de comenzar otro. Se voltea para despedir una vez más a su público, a las personas que se han reunido el día de hoy en la base militar Joint Andrews, en una celebración poco habitual para el día de la toma de posesión. Y ha tenido unas palabras directamente también para quienes están ahí, para las Fuerzas Armadas, asegurando él que ha reconstruido a las Fuerzas Armadas. Y ha tenido una especial dedicación para con los veteranos, haciendo una crítica en las anteriores administraciones, diciendo que no se la había tratado del todo bien y que sin embargo ese trato ha mejorado ahora con los 4 años como presidente del país con Donald Trump. Y luego, no sé si esto es un mensaje para Biden o no, o para el resto de los estadounidenses. Ha dicho, espero que no aumenten los impuestos, y si no, ya os lo dije. Y luego también, por otro lado, ha hablado bastante de la cuestión económica cuanto al crecimiento que ha experimentado el país durante estos últimos 4 años y que ha reconstruido, afirma él, el mercado de los valores. Un mercado que se ha mantenido y sin duda ha llegado a niveles históricos durante la pandemia, a pesar de la pérdida de millones de empleos. Y seguimos viendo mientras imágenes en vivo, las últimas imágenes en vivo de Donald Trump como presidente del país, entrando ahí al Air Force One, al avión presidencial, de donde va a partir en cuestión de unos minutos hacia Mar-a-Lago, donde va a establecer su residencia oficial. Y también durante los últimos días y semanas hemos comentado bastante que hay polémica en cuanto a algunos vecinos parece que no están muy de acuerdo con que establezca allí la residencia. Y luego también, por otro lado, en ese repaso que ha hecho él, ha tenido unas palabras para con el pueblo estadounidense y en general, haciendo referencia a esas 2 vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, y aventurándose a decir, vamos a ver cifras positivas en los próximos días, porque si echamos un vistazo a las cifras que tenemos ahora mismo, con 400.000 muertos no son nada halagüeñas, ¿no? 400.000 fallecidos es algo así como una población similar a la de Tampa, o 24 millones de infectados que hemos tenido en todo lo que llevamos de pandemia.
Claro que sí, suele ser Antonio. como una población similar. También podríamos compararlo con Florida, ¿no? O con el estado de Nueva York. Y al ver estas imágenes, al parecer, pues parecería como si no estuviéramos viviendo una pandemia, porque muy pocas personas tenían la máscara puesta, algo que el presidente Trump pues se había rehusado a usar durante mucho tiempo, que incluso se volvió un tema político entre los republicanos y los demócratas, quienes se rehusaban a seguir esos protocolos de seguridad. Un presidente también que sale de la Casa Blanca después de haber sobrevivido al COVID-19, y también Melania Trump. Y hoy yo creo que es un día de noticias conforme a lo que estamos viendo y a lo que no estamos viendo, porque lo que estamos viendo es que tenemos aquí en la capital del país y por el resto del país, por el resto de la nación, el mayor despliegue de seguridad de la historia ante una toma de posesión presidencial. Sí es verdad que se sentía, ¿no?, cierta tensión esta mañana, cierta incertidumbre ante el peligro de la violencia en las últimas horas. Durante toda la noche hemos seguido de cerca con respecto a las investigaciones que había sobre miembros de la Guardia Nacional, si había dudas de alguno que estuviera más cerca de grupos de extrema derecha o no. Y con todo esto, ¿a qué nos lleva como consecuencia? Es que de momento no hemos visto esa manifestación y violencia, que va a ser, yo creo que complicadísimo quitárnoslo de la cabeza con respecto a lo que vivimos en el Capitolio el 6 de enero de este año, y afortunadamente eso no lo hemos tenido. Y vemos a pues dos personas en dos caminos muy distintos, dos mandatarios en dos caminos muy distintos, porque sabemos que Joe Biden ya oficialmente comenzó su día, salió de la Casa Blair, donde tradicionalmente se hospedan los presidentes electos antes de la toma de posesión. Y una anécdota de eso es que usualmente antes de partir de la Casa Blair firman el libro de huéspedes, y es la última vez que firman su nombre sin la palabra presidente al lado. Y bueno, ahora vamos a enlazarnos vía Skype con Washington, D.C. para conversar con la nominada por el presidente electo Joe Biden como subdirectora de comunicaciones de la futura administración. Le damos la bienvenida a Pili Tovar. Muy buenos días, Pili. Buenos días. Todas las expectativas y esperanzas de nuestra comunidad inmigrante están puestas en la reforma migratoria que Joe Biden está dispuesto a sacar adelante. ¿Cuánto podría tardar implementarla? Pues mira, obviamente hay que presentar la legislación y pues va a tener que pasar por el proceso en el Congreso. Esperamos que los republicanos trabajen con nosotros para poder finalmente solucionar pues este tema, ¿verdad? Se trata de la vida de millones de personas alrededor del país, muchos que llevan docenas de años viviendo acá, estudiando, trabajando. Así que ya es hora que solucionemos este tema, y esto es algo que es una prioridad para el presidente electo Joe Biden, y creo que algo que vamos a ver que por lo menos las acciones que la administración puede tomar se moverán rápido. ¿Qué va a pasar ahora con el muro fronterizo, Pili? Bueno, pues el presidente electo Joe Biden ya ha dicho que separará la construcción del muro, en lo que se hace una investigación para ver cómo están los fondos, de dónde se tomaron estos fondos y a dónde se deben pues dirigir en este momento. Cuéntanos cuál es el plan.
¿Qué tal, amigos? Este es su programa Al Hilo a través de la señal de la data. Vamos a conversar en esta ocasión con el candidato a la Asamblea Nacional, Luis Pachala, bueno, con una larga trayectoria en el quehacer político. Obviamente está buscando nuevamente llegar hacia la Asamblea, tener un curul para desde allí legislar, desde allí crear leyes, desde ahí fiscalizar a los diferentes poderes del Estado, que obviamente bastante se necesita. Quiero darle la bienvenida a Luis Pachala, economista Pachala, aquí a los estudios de la data. Siempre un gusto poder conversar con usted. Gracias, Rommel. Bueno, qué bueno con los colores del amarillo, ¿no? De Barcelona. Yo soy hincha de Barcelona. Ah, es barcelonista. ¿Y usted? También salió a celebrar. Yo soy emelecista. Bueno, somos los rivales nomás solo por la ley, buscamos un país, ¿no es cierto? El bien del país es lo que nos une. Claro que celebramos el campeonato. Salió a celebrar. Nos ponían de quinceañeros, pero ahora ya salimos de ahí, ¿no? Qué gusto estar aquí en la data. Un saludo cordial a todos los oyentes, la audiencia a través de este medio digital y el Ecuador entero, pues por supuesto atentos a lo que vamos a conversar en esta mañana. El calendario, llamémosle así, si el calendario se acorta, ya estamos a pocos días de lo que para muchos han llamado unas elecciones bastante decisivas. Se están eligiendo nuevos asambleístas y en lo que usted respecta, usted quiere volver a la asamblea. Una asamblea que no ha sido el ejemplo en los últimos años, una asamblea con muchísimos asambleístas que han estado cuestionados por los actos de corrupción. ¿Por qué volver a la Asamblea Nacional? Bueno, primero, usted sabe que para tener una candidatura hay varias vías. Una vía de invitación, una vía de un trabajo realizado, pues una vía de una constante búsqueda o ambición. En mí no hay ambición. En mí ha existido pues un constante trabajo y una invitación de parte de nuestro amigo Guillermo Lasso, quien ha querido, después de conocer el prospecto y el trabajo hecho lealmente en el trabajo, en la Asamblea Nacional, ha querido que lo acompañe en este proceso de la estructuración de la candidatura de asambleístas a nivel nacional, donde primero está César Monge, segundo está Natalia Arias y tercero quien le habla. Entonces, dentro de esta estructuración ha querido que esté alguien de los pueblos indígenas junto al pueblo montubio, junto a las mujeres, por supuesto unido para conformar una estructura de lista a nivel nacional, pues misceláneo, con gente del pueblo, con gente joven, con mujeres y personas y personalidades como César Monge, quien también ha sido el gran fundador del movimiento Creo. Por lo tanto, no es como tal vez piensan que es la ambición o la desesperación que me está llevando. Entonces tenemos por supuesto desafíos importantes, retos importantes que hay que cumplir. Hemos hecho lo que hemos podido con 18 asambleístas, siendo 18 asambleístas, hemos liderado grandes procesos. Hay que tomar riesgos cuando uno es político. En la política no hay que calcular, en la política hay que saber tomar decisiones y también ir a hacer lo que se debe hacer de acuerdo a lo que nosotros tenemos como competencias. El ministro tiene sus competencias, el alcalde tiene sus competencias, el presidente de la República tiene sus competencias, nosotros los legisladores tenemos competencias y por lo tanto en eso tenemos que tener claridad, madurez y responsabilidad, querido Romero. En este gobierno han habido muchos cuestionamientos, incluso han tenido que ponerse de acuerdo con el bloque oficialista para ciertas leyes, proyectos de leyes, votaciones, y esto incluso ha llevado a que muchos detractores políticos del movimiento Creo hayan dicho que Guillermo Lasso ha gobernado o ha cogobernado con Lenín Moreno. ¿Qué tan de cierto hay al respecto? Vamos partiendo de un antecedente. Primero, ustedes saben quiénes lloraron y quiénes utilizaron toda la infraestructura del Estado para ponerle de Moreno el presidente. Le trajeron incluso de la ONU y le pusieron bombos y platillos, incluso con plata del Estado. Por otro lado, incluso robando las elecciones, le pusieron de Lenin presidente. Y pues nosotros hemos dicho que aguanten pues ahora los que le han puesto de presidente. Entonces, por supuesto, luego se da la ruptura, la pelea entre compadres, y quisieron que la Asamblea se someta a esa pelea, a esa agenda. Nosotros no los permitimos. Y luego, pues,
de frente, Rommel. Aquí estoy con la juventud que se proyecta y hay que decir la verdad a los jóvenes y mirando a los ojos. Quisieron tomarse la Asamblea Nacional. Así es. Quisieron poner de presidente a uno de ellos, a un correísta, ¿para qué? Para tomar venganza y atacar contra la democracia. No les resultó. Vinieron octubre, pues acentuaron la venganza entre ellos, entre compadres la pelea. ¿Y creen que nosotros como creo debemos someternos a esa agenda? No, pues nosotros también tenemos línea propia, principio democrático. Democracia es democracia. Y luego, pues no contento con eso de octubre, no les resultó, entonces por supuesto se opusieron a toda ley. Contar que el Ecuador se quiebre, y como el Ecuador está quebrado, entonces ahí sí, pues, tumbada la democracia. Entonces, en ese contexto, por supuesto, en la Asamblea hay que hablar, hay que hablar, hay que llegar a acuerdos legislativos. Y dígame, querido Rommel, ¿en dónde está un ministro propio nuestro? ¿En dónde está un teniente político nuestro? ¿En dónde está un director provincial o algún cargo público? Nosotros no hemos cogobernado. Lo que nosotros hemos tomado es decisiones serias, responsables para estabilizar la economía. Usted recuerde que los servidores públicos estaban impagos, los jubilados no recibían sus pensiones, los municipios sin transferencias, los proveedores impagos, no había circulante, no hay dinero. Entonces, usted sabe que para financiar todo aquello hay tres fuentes. La una, tributos. El tributo caído porque el mundo improductivo está parado. De 14.000 millones se va a recibir 8.000 millones. El mundo petrolero, de 6.000 millones, 2.000 millones. ¿Por qué? Está caído el mundo de las máquinas. Entonces, y luego, ¿cuál es la única fuente? Después de que ya no tengo ingresos, es la fuente de la deuda. Pero para que venga la deuda no viene porque nosotros somos guapos. La deuda viene cuando nosotros creamos condiciones claras de leyes. Entonces había que como asamblea responsabilizarnos de las leyes de simplicidad tributaria, la ley por la que nos, perdone la palabra, ¿aquí hablan malas palabras o no? Creo que sí. La ley humanitaria por la que nos putearon, por la que nos criticaron, y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Esas leyes eran importantes. En el bloque Creo había dos opciones: quedarnos con los brazos cruzados y que quiebre el país, claro, o tomar los riesgos para darle circulante y respiro para que los jubilados, los proveedores, los municipios y también los proveedores y servidores públicos tengan su liquidez. Tomamos las decisiones, aprobamos, y pues hace 3 meses vino los 2.000 millones, en diciembre vino los otros 2.000 millones, la ley, por haber aprobado la ley anticorrupción, claro, y en abril viene, pues viene por supuesto otros 2.500 millones de dólares, pero no toda la vida vamos a vivir de deuda. Entonces tenemos que, por supuesto, poner un presidente que genere confianza, riqueza, ingresos, maneje la responsabilidad, que haya liderazgo sobre todo, y administre la crisis, por supuesto, porque necesitamos inversiones. Pero ¿por qué? ¿Por qué va a venir la inversión extranjera? Cuando haya seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, nadie viene. Y si hay ese famoso impuesto a la salida de capitales, ¿quién va a venir? Por supuesto. ¿Cuándo va a venir la banca internacional para competir y hacer bajar la tasa de interés? Nunca. Entonces, mire, el Loisbank se fue, Citibank se fue. Cuando nosotros asustamos a las empresas, cuando como que nos ponemos en enemigos de los empresarios, entonces el mundo de las inversiones se asusta. Tenemos que ser pragmáticos cuando se maneja la economía. Querido Rommel, la economía no se maneja con centro, con izquierda, ni con derecha. La economía se maneja con responsabilidad, con corazón, nosotros decimos con chungo. Se maneja con sentido común, con mucha técnica, con prudencia. Y por eso yo cuando trato de referirme a los índices macroeconómicos, o cuando yo trato de referirme a los temas económicos, trato de ser muy, muy prudente, porque en tanto y cuanto que soy conocido, yo puedo asustar al mercado y puedo dejar sin inversiones. Esas son las decisiones que debe tomar un líder, y ese líder es Guillermo Lasso. Le pregunto algo. Yo al inicio de la entrevista le hacía una referencia de que la asamblea, esta asamblea que ya se está yendo a la cárcel y la cual usted también perteneció, ha tenido muchos cuestionamientos, hay muchas investigaciones, algunos de ellos prófugos, otros en la cárcel, otros escondiditos porque tienen por ahí algún sumario abierto. Ahora, le pregunto a usted, esta ha sido la asamblea del reparto. ¿En algún momento a usted le llamaron, por lo menos a ofrecerle, sabes qué, Luis, aquí yo te tengo un hospitalito, te tengo un centro de salud, te tengo el registro civil? ¿Le llamaron o no le llamaron? Bueno, gracias por
preguntar de frente las cosas, y tengo que decir mirándolas a los ojos. Nosotros supimos, cuando eran 100 asambleístas, cómo se repartieron el país. ¿Alguien dijo algo? Nadie. Felizmente la pandemia vino a sacudir y a dar un sacudón, porque nada dura 100 años. Y en esa pandemia pues aparecieron los que se repartieron, pero como digo, en otras palabras, cayeron los tontos. Sí. Y los vivos siguen gozando, están en Bélgica, siguen en México, no sé dónde más. Y el bloque, creo, ¿cómo va a meterse en pendejadas? Primero, no en nuestro gobierno. Y segundo, que me han llamado, bueno, no sé, yo peco de tonto o los otros de vivos, pero a mí, honestamente, nadie me dijo, bueno, me hablan de que hay un hombre, el hombre del maletín, hay que por acá. Nunca le visitó, ¿no? ¿Será que nosotros tenemos ya una madurez política? Ya sabemos lo que... O sea, en otras palabras, el hombre del maletín visitó el bloque de al lado, no avanzó hasta para el... No, nuestro bloque creo que saben que nuestro bloque tenía ya una madurez política, sabe dónde quiere ir, sabe que nosotros tenemos un proyecto político, que Guillermo sea el presidente de la República. Entonces sabían que nuestros asambleístas también, claro, el camino, entonces no podíamos nosotros poner en riesgo, por supuesto, y con prudencia y por formación y por lo que nosotros somos, no podemos poner en riesgo nuestro proyecto político y peor, nuestro quehacer legislativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que ninguno de mis asambleístas, ninguno de nuestro proyecto, pues fue tentado. Y si hay tentaciones, existe, como Cristo fue tentado, ¿no? Así es. Pues por el poder, la fama y el dinero. Eso existe, normal y corriente, pero aceptar la tentación, eso es pecado. Entonces yo creo que en ese sentido, quienes van ahora de asambleístas, es como un sedacito. Cuando se coge, por ejemplo, la harina y se cierne, la grasa, pues hay que botarlo. Lo fino sirve, por supuesto, para preparar los alimentos. De igual manera que la pandemia ha servido para cernir, y de igual manera que estos golpes que nosotros estamos recibiendo y las preguntas que usted hace directo son como una especie de cernidera. Entonces, que queden en este caso los polvos finos, y esos polvos finos en este caso vayan a ser los asambleístas. Y nosotros, dentro de nuestro proyecto político, aquí tenemos claro quiénes deben ser nuestros asambleístas, liderado por ejemplo por el distrito 4, nuestra candidata querida Silvia Vera, saludos cordiales. Juan Pablo Hidalgo por el distrito 1, pues por distrito 2 Francisco Jiménez, y distrito 3 pues tenemos a nuestro compañero y amigo Guido Chiriboga. Nosotros tenemos claro que debemos trabajar en proyectos y vamos, por supuesto, pues en esa conjugación de acciones para que sea un bloque humanista, proactivo, pues piense más arreglar la economía de la gente que arreglar el bolsillo de cada quien. El economista Luis Pachala, candidato a la Asamblea por el movimiento Creo, hoy nos acompaña en esta entrevista bastante interesante. Al volver hablaremos de otros temas de interés. Vamos a hacer una pausa y obviamente seguiremos en Al Hilo por la señal de la data. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission. Decisiones 2021. Educamos tu voto. No es suficiente solo querer el cambio. Debes ir y hacer el cambio a través de tu voto. Somos la data y educamos tu voto. Existen dos tipos de medios, los que persiguen a la gente y los que la atraen. A la larga triunfan los segundos. Somos la data y llegamos a Cuenca.
Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Ok, estamos aquí, amigos y amigas, en vivo a través de la señal de la data, en su programa Al Hilo. Antes de irnos al corte, bueno, pues ya lo habíamos presentado y estamos conversando con el candidato a la Asamblea, Luis Pachala, el economista Luis Pachala. Usted, como entendido de la economía, ¿cuál es la solución económica para el Ecuador? Bueno, primero hay que descubrir o tener claro un diagnóstico. Hay tres problemas graves en el Ecuador. El problema del empleo, el problema económico que se mide a través del déficit fiscal y el tema, por supuesto, de la pandemia. Okay. Entonces, si nosotros tenemos claro en el tema económico, tenemos 60.000 millones de dólares de deuda, un alto déficit fiscal de 12.000 millones de dólares, tenemos un servicio de la deuda que hay que pagar cada año 9.000 millones, tenemos nosotros pues un gasto promedio como Estado del 44%. Entonces, cuando no existe liquidez en la economía, entonces necesitamos arreglar la política fiscal para justamente atender los temas microeconómicos y los temas sociales. Entonces, sabiendo todo ello, es necesario primero tener claro a dónde queremos llevar al Ecuador. A un Ecuador de libertad, a un Ecuador de inversión. Pero esas dos cosas no vienen si es que en el Ecuador no existe seguridad jurídica. Cuando ya hay seguridad jurídica, hay inversión y libertad, y eso promueve el empleo automáticamente, y existe estabilidad económica. ¿Y cómo se promueve la seguridad jurídica? Entonces, estabilidad económica y fortalecimiento de la dolarización. Entonces, para eso se necesita, para justamente la seguridad jurídica, se necesitan 6 o 7 leyes. La primera, la ley de oportunidades laborales, para que los jóvenes estudien y trabajen, dinamizar el empleo juvenil. 2, la reforma al Código Monetario, para que haya plena independencia del Banco Central, nadie meta la mano en la plata de los ahorristas, ni tampoco nadie meta la mano en la plata de los afiliados para que exista independencia en el IES. 8.000 millones de dólares le debe el Estado al IES, por eso es que nos dan paracetamol en los IES, por eso es que nosotros recibimos atenciones cada 3 meses, y esto con las justas, porque en el IES existe un déficit también, porque utilizaron la plata del Estado como caja chica, el Estado como caja chica. Entonces ahí se fortalece la dolarización cuando se respeta las autonomías de estas instituciones. 2, la reforma tributaria, para menos impuestos, menos trámite. Hay que bajar el IVA en días festivos, días feriados, para dinamizar el consumo. Entonces los impuestos para nosotros siempre serán distorsivos para mover la economía. Por otro lado, también la ley de telecomunicaciones, y aquí nosotros vemos un sinnúmero de tecnología, computadoras, tablets y celulares, pero esos aparatos tienen un impuesto. Por supuesto. El impuesto es llamado el impuesto a los consumos especiales. ¿Hay que quitarlos? Hay que quitarlos porque no son objetos de lujo, porque ahí están las oficinas, ahí están las aulas, entonces hay que quitar, y hay que dar acceso universal del internet a todos. En los recintos no se puede recibir internet, y ahí también los guambras estudian. Entonces, ¿cómo estudian? ¿Y cómo se hace eso, el acceso universal? El gobierno digital, ahí está la reforma a la ley de telecomunicaciones, ahí está claro, debe estar claro el contrato con las concesiones, siempre y cuando en este caso ellos amplíen y masifiquen el internet. Entonces las cláusulas de una concesión debe estar claro, para eso está la ley de telecomunicaciones. Entonces nosotros vamos justamente a ese camino, ¿no? Y evitar el abuso también de las operadoras, obviamente. Por supuesto, que exista mayor democratización del espacio radioeléctrico. Entonces, pero para eso está la reforma. Pero concomitante a ello va la reforma también a la ley de educación superior. Primero, plena autonomía a las universidades, para que sean las universidades quienes decidan las políticas de admisión, no sea que el Estado y el CNESI decidan en mi vida o en la vida de los jóvenes, y pues pobres se inscriben, ¿y a dónde van? Pues a llorar, porque no salió el puntaje,
o a estudiar la carrera que no les gustaba, o se van a otras provincias, ¿por qué el Estado puede decidir vivir? Eliminar esas pruebas de CENESID, y por otro lado, pues usted puede tranquilamente estudiar en España, así es, puede estudiar en Perú, puede estudiar en Colombia, Estados Unidos, online. ¿Y por qué nuestras universidades no pueden estudiar, no pueden haber carreras virtuales, carreras online? Vamos, en este caso, con una reforma de la Ley de Educación Superior, pues a autorizar para que existan estas carreras online. Y por otro lado, la reforma de la Ley de Educación Intercultural. Primero, para que vuelva también la educación bilingüe. Segundo, para volver a los bachilleratos técnicos. Yo le pregunto algo allí, disculpe que le interrumpo, luego se me va la idea de la pregunta porque es muy importante. Este tema de la CENESID, el tema del Soy Bachiller y el tema de la admisión a las universidades es un tema que todo el mundo sabe que ha causado mucho daño a la juventud. ¿Por qué no se ha promovido, no se ha cambiado eso en esta asamblea? Hemos promovido al menos una parte, porque antes era peor. Claro. El CENESID decidía automáticamente ya el cupo y decidía también la universidad y decidía la carrera. Sin preguntar al Estado, pues ahora se iba, pero ahora al menos hay un direccionamiento de que el joven tenga la capacidad de escoger la universidad, si no, pues existe un cierto grado de propedéutico, pero usted conoce que en la Asamblea todavía no dejamos de estar con comunistas y con socialistas. Imagínense, defiendan a capa de espada su modelo. Entonces todavía no tenemos asambleístas de la data, pongamos, de la data, de la innovación, de la libertad, de esa data misma, de la experiencia, de esa data de la generosidad. Entonces imagínense, entonces necesitamos cambiar ese chip. No necesitamos un Estado controlador, necesitamos un Estado de la data, perdón de que utilice la data, su marca, ¿no? Su marca, la marca de este medio de comunicación, de la data, de regulador, de facilitador, de la data de cooperante. En ese sentido está preparado Guillermo Lasso para administrar la crisis. Y quiero terminar la idea, la reforma a la Ley de Educación Intercultural, para volver a los bachilleratos técnicos, a los bachilleratos por especialidad. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos antes, no sé, los que son de mi promoción, de mi edad, porque usted está jovencito, entonces estudiábamos nosotros antes bordado, no teníamos vergüenza de estar ahí, los hombres con una aguja bordando, cuando estábamos en primer curso, estudiando secretaría, mecanografía, administración, contabilidad, mecánica, electricidad, electrónica, estudiábamos. Y en cuarto curso, a ver, guavito, ¿qué vas a seguir? Decía, bueno, mecánica. Yo seguí contabilidad. Y mi mami me quería ver en dónde, ahí contando plata en los bancos, ¿no? Contando plata en los bancos. Me gradué, digo, ¿a qué horas me voy? Y no estaba tan lejos, me hice vendedor de libros, con orgullo, ya tenía trabajo, estudiaba y trabajaba. Como estudiaba y trabajaba, como que dijo por ahí un curita, oye, ¿qué estás haciendo aquí? A vos te necesitamos en el seminario, entré a estudiar filosofía y teología. Y luego, pues con todo el respeto, para un poco que concatenemos con la ley de oportunidades laborales, salí del seminario y no tenía con qué estudiar, no tenía plata. Entonces trabajaba un tiempo y estudiaba otro tiempo. Entonces estudiaba y trabajaba. ¿Y por qué no podemos nosotros también hacer una ley pues que facilite que un estudiante, que las personas estudien y trabajen a la vez? Por supuesto. Entonces, en ese sentido, para nosotros es vital que se reabran las academias artesanales, que vuelvan los bachilleratos técnicos, que vuelvan los bachilleratos por especialidad, y quien quiera seguir estudiando bachillerato unificado, que lo siga estudiando, es un respeto, porque nosotros somos respetuosos a la libertad. En ese sentido, estamos muy claros que necesitamos, por supuesto, como prioridad número uno, arreglar el empleo del país. Economista Pachala, ya para despedirnos, la última pregunta. ¿Usted está de acuerdo, seguiría con el trato del fondo, el gobierno de Guillermo Lasso, ustedes como bloque, seguirían con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Bueno, primero, usted conoce que no solamente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, los países como tal, son organismos multilaterales, ¿no? Todo depende de la visión a dónde queremos nosotros llegar. Los fondos monetarios o todos los multilaterales, por supuesto, son organismos de financiación, pues en este caso si el país lo busca.
Ahora, ¿por qué últimamente el país lo ha buscado? Porque hemos sido irresponsables en manejar la economía, irresponsables. Entonces, cuando existe petróleo, ¿por qué no se ahorró? Había 3.000 millones de dólares de bueno, ahorro. porque se gastó el dinero, porque se lo llevaron. 3.000 millones de dólares había de fondos de contingencia en el Banco Central. ¿Sabe a dónde mandaron? A la Roma. A proyectos de elefantes blancos. No hay plata. No ahorraron. Cuando hay, porque cualquier padre de familia ahorra cuando existe un excedente, pues, aunque sea debajo del colchón, pues. Aquí no se ahorró. Entonces, en ese sentido, nosotros no hay que hipotecar nuestra soberanía, hay que hablar de pie y no de rodillas, hay que tener reglas claras, como por ejemplo, Mauricio Pozo, seguro que en este momento ha llegado a un acuerdo en el sentido de captar deuda a bajo interés para pagar las deudas de alto interés, como por ejemplo, ¿cómo es posible que hayan hipotecado o hayan hecho la preventa petrolera de 530.000 barriles de petróleo que se produce cada día? ¿Sabe cuánto va a la preventa petrolera? ¿Cuánto? 390.000 barriles de petróleo. ¿Con qué nos quedamos? Con nada. Claro. Entonces, hipotecados hasta el futuro. Entonces, los organismos de financiación tienen que ser, por supuesto, pues organismos que faciliten el desarrollo de los pueblos, y los pueblos también, pues debemos nosotros autogenerar, generar riqueza, generar inversión, generar confianza, generar acuerdos comerciales entre países, como de aquí hacia arriba, por ejemplo, la Alianza del Pacífico para que haya dólares, de aquí hacia abajo el Prosur. Pero si nosotros nos dedicamos con los acuerdos ideológicos, como el ALBA, como UNASUR, ¿a dónde, como el tema de foros de Sao Paulo, ¿a dónde nos ha llevado? Simplemente a acabar con la región, a pelearnos entre nosotros, a ideologizar. El pueblo ecuatoriano necesita salvar su economía, salvar sus vidas. Necesitamos tranquilidad circulante, mover el mundo de los negocios, necesitamos créditos baratos, necesitamos incentivos, apoyos, menos tributos, etcétera, etcétera. A eso tenemos que apuntar, querido Rommel. Quiero agradecerle por su tiempo, quiero agradecerle por esta entrevista. Este 7 de febrero, ¿qué le recomienda a la gente? El 7 de febrero solo pido a Dios, gracias a la data, y pido al pueblo ecuatoriano que evitemos que un 24 de mayo del 2021 pues aterricen las manchas comunistas del socialismo, del comunismo, como Maduro, como Cuba, como Ortega, como Arce, aterricen en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre para la posición presidencial. Eso tenemos que evitar el 7 de febrero, porque eso ahuyentaría el empleo, la inversión. Nosotros nos jodemos, nosotros tendremos problemas económicos, las familias, y se pone en riesgo la libertad. Por lo tanto, el 7 de febrero con mayor ahínco, con fuerza, o ese cambio, pues hay solo 4 papeletas ahora, y esta papeleta, perdonen la data, que no se le haga la promoción, pues habrá una sola papeleta para asambleístas nacionales, un solo cuadrito arriba. Pues luego para asambleístas provinciales o distritos, igualmente otra papeleta, y para asambleístas con un solo cuadrito, y para parlamentario andino con un solo cuadrito, y para presidente un solo cuadrito. Solo 4 rayas decidirá la vida y la libertad de los pueblos. Quiero agradecerle al economista Luis Pachala por su tiempo. Muchas gracias. Gracias también, Rommel. Un abrazo a la data. Amigos, vamos a una siguiente pausa publicitaria y ya regresamos con más de Al Hilo, aquí en La Data. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil.
la obligación de saber cómo funciona la tecnología, porque si no la sabemos usar, la tecnología será la que hará nuestro trabajo. Somos La Data y estamos en Guayaquil. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Gracias por estar en su programa Al Hilo, aquí por la señal de La Data. Estamos en vivo y en directo y son exactamente las 9 de la mañana con 46 minutos. Tengo ya en el estudio a Carolina Moncada. Ella pues es candidata a la Asamblea por el Partido Social Cristiano en representación nacional. Quiere llegar a la Asamblea una joven política, una joven que se ha dedicado al trabajo social y que fue reina de Durán. Ustedes pueden ver, pues, muy guapa, muy inteligente y con la intención de trabajar desde la Asamblea por los demás. Carolina, bienvenida y muchas gracias por esta entrevista. Así es, muchas gracias a ti, Rommel, por la entrevista. Buenos días con todas las personas que me están viendo. Para mí es grato que a los jóvenes les den la oportunidad de poder expresar sus propuestas en medios de comunicación. ¿Por qué quieres llegar a la Asamblea siendo una chica tan joven? Llegar hacia una Asamblea que está realmente desprestigiada, la clase política en este momento no está vista con buenos ojos. ¿Por qué llegar allá? Mira, para mí estoy viviendo un sueño en este momento. A mí me gusta mucho la política, yo siempre digo que lo tengo en mis genes, mis padres fueron políticos y siempre me ha parecido una forma de ayudar y gracias a Reina Durán a mí se me metió el bichito de realizar labores sociales. Para mí Reina de Durán fue una escuela. Recuerdo que yo hacía actividades sociales en Durán y básicamente comencé a ganarle el gusto y recuerdo algunas ocasiones que mamá me decía cuando ya dejé los reinados, pero ¿por qué lo sigues haciendo, Carolina? Pero ya es parte de mí. Cuando ingresé al Partido Social Cristiano me di cuenta que ellos buscan la forma de servir a los demás y ahí descubrí la magia de la política. Cuando me propusieron ser candidata, lo dudé mucho por el mismo miedo de que soy joven, quizás vayan a decir que soy una mujer sin experiencia, pero yo creo que la experiencia se la gana en el campo. Estoy casi convencida de eso. Dentro de mi partido nos han venido capacitando desde que comencé a militar en el Partido Social Cristiano. Fui parte de Cantera, orgullosamente, una escuela donde forman políticos de verdad. Y hoy en día esta candidatura se basa en representar a la juventud ecuatoriana. Carolina, tú me hablas mucho de la labor social y cuál es el proyecto bandera por el que quieres llegar a la Asamblea. Mira, yo acepté la candidatura porque quiero ser la vocera de la juventud ecuatoriana. Ese es mi fin. Una noche me senté, me lo propusieron y dije, ok, si lo voy a aceptar, ¿por qué? Son preguntas que quizás en su momento cuando comencé a ingresar en la política ya las tenía y ya tenía hasta las respuestas. Y yo dije, yo soy una joven que ha padecido muchas cosas. A mí se me negó un acceso a la universidad, a mí se me negó un trabajo por falta de experiencia. Y en su momento sí sentí esa decepción de no poder salir adelante en su momento. Yo salí, porque eras reina, te decían, no, aquí no va, no, porque no aquí tienes no experiencia. Estudiar, no sí. tienes experiencia. Exacto. Y salí del colegio, yo quise ingresar a la universidad pública, me tomaron el examen, postulé, que me pareció exagerado y hasta ahora me parece exagerado que tenga cinco opciones para poder postular en cualquier carrera, yo sabiendo que quiero estudiar comunicación, no puedes postular las 5 carreras de comunicación. Y yo postulé, no me dieron cupo. Luego traté de buscar un trabajo porque existían problemas económicos en mi casa. Mis padres no pudieron pagarme una universidad. Metí carpetas para trabajar y tampoco me dieron trabajo. Porque no había experiencia. ¿Y cuál es tu propuesta referente a esto? A la educación, básicamente. A la educación, yo no estoy en contra del examen de la CNSI. Honestamente, yo soy una persona
que yo siempre he pensado que debe existir una manera de medir las aptitudes de los estudiantes, de los jóvenes, pero sí se debe reformar. Debe existir un examen, como existió en su momento, un examen para cada carrera. Si tú quieres estudiar comunicación social, tiene que haber un examen dirigido para eso. ¿Quieres estudiar jurisprudencia? Un examen dirigido para eso. Pero no puedes exigir al estudiante... O sea, que no el organismo te diga, tú quieres esto, sino que postules para tu carrera y que hagas un examen si estás apto para aquello. Claro, y que exista una preeducación para dar el examen. O como un preuniversitario. Claro, como un preuniversitario, para que existan niveles al momento de dar el examen. ¿Qué sucede cuando tú postulas? No existe cupos, porque el espacio no da para tantos estudiantes, estoy de acuerdo en eso. Dentro de nuestras propuestas como partidos, que se las presentamos a nuestro candidato a presidencia que apoyamos, que es el señor Guillermo Lasso, tenemos la teleprosperidad. Claro, pero Guillermo Lasso dice que hay que eliminar la CNC. Mira, hay que eliminar yo estoy de acuerdo, si se elimina, ok, que se elimine, pero debe existir un mecanismo que permita... claro, para eso ya estaría el preuniversitario. Claro, que existe un mecanismo que pueda medir las aptitudes del estudiante. Eso claro, porque hay otro tema también que, por ejemplo, llegan muchos jóvenes, se matriculan, porque mi amigo con el que yo estaba en el colegio también quiere estudiar eso, y como yo no quiero, no sé, yo voy con mi amigo, claro. Yo voy con mi amiga, voy con mi novia, voy con mi pelada, voy con mi pelado, y me matriculo allí por eso. Y en el transcurso del tiempo se van quedando, hay muchas, van abandonando la carrera. Ese cupo que se perdió, no se lo dieron a una persona que realmente quiere estudiar. Claro. Entonces son cosas que realmente en este momento hay que cambiar rotundamente. Yo he podido palpar, he conversado con jóvenes y son dos puntos que siempre lo tocan. Y en el tema de empleo, Guillermo Lasso también propone el empleo joven, propone tener su primer empleo, propone incluso trabajar en pro de ir dando mucho empleo, porque según Guillermo Lasso, esa es la manera para reactivar económicamente. Pero desde la Asamblea, ¿qué propondría Carolina? Mira, yo propondría que exista una inclusión laboral joven para la juventud ecuatoriana. Dentro de una de mis propuestas se basa en que debe existir la obligación, tanto en empresas privadas como públicas, de que el 25% de sus trabajadores tienen que ser menores de 25 años, de 18 a 25 años. ¿Qué ganamos con esto? O sea, tú me puedes decir, pero Carolina, efectivamente, dentro de las empresas puede existir esto. Ya existe una ley para las personas con discapacidad, podemos incluir una ley para los jóvenes. Hay cargos que necesitan títulos, que necesitan experiencias, pero también hay cargos de fácil aprendizaje. Yo actualmente estoy trabajando en una empresa familiar, ingresé, se me dio la oportunidad con algo básico, algo que ya en el colegio tenía la base contable. Claro. Tenía la base contable y me dieron una semana de capacitaciones y día a día fui ganando cosas nuevas, fui involucrándome más en el tema, pero lo aprendí en el momento, ya estando trabajando, o sea, ya estaba en el campo. Entonces yo pienso que con esto vamos a permitir que el joven se foguee y ya sale del trabajo, que sea el contrato de un año, sale del trabajo, pero ya tienes la experiencia y puedes acudir a otra con persona. eso decir, sabe que yo tengo una experiencia. Nos vamos a un corte, ¿verdad? Vamos a una pausa publicitaria. Estamos conversando con Carolina Moncada, candidata a la Asamblea en representación nacional por el Partido Social Cristiano. Vamos a la pausa y volvemos con este diálogo muy interesante con Carolina Moncada. Esto es Al Hilo. Ya volvemos. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo
desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil. Los periodistas tenemos la obligación de saber cómo funciona la tecnología, porque si no la sabemos usar, la tecnología será la que hará nuestro trabajo. Somos La Data y estamos en Guayaquil. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Esto es Al Hilo por la señal de La Data desde los estudios de Guayaquil, Ecuador, para este país y también para el mundo. Estamos con Carolina Moncada, ella es candidata a la Asamblea por el Partido Social Cristiano. Hablábamos algo del tema laboral, hay otra propuesta también que se llama Mi Primer Empleo. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es o cómo quieren impulsar aquello desde la Asamblea Nacional? Ya mira, esta es una propuesta personal, como te digo, por lo que yo viví. Dentro de esta propuesta se basa en que se le dé la oportunidad a los jóvenes menores de 25 años a ingresar a empresas, tanto públicas como privadas, con contratos de 1 año, exentos de que se los afilie el Seguro Social. O sea, las empresas deben tener un cierto porcentaje. Exacto. De gente que está cumpliendo su primer empleo. O sea, personas que recién salen y comienzan su vida laboral. Exentos del tema del Seguro Social. Y que en el tema de liquidaciones, en caso de que la persona salga antes o termine su año, no es necesario liquidarlos. O sea, creo que beneficia tanto al joven como a la empresa. Y viene de la mano de lo otro, fogueas al joven en el área laboral, y esto le va a permitir y abrir puertas en otras instituciones. Claro, pero ahí habría que hacer también una reforma al Código Laboral también. Claro. Porque, bueno, hay otros aspectos que van de la mano con la propuesta y también con la reforma de lo que, porque no se podría ir en contra de lo que está escrito, pues, ¿no? Claro, o sea, ya se buscaría un mecanismo, una forma de poder restablecer esta ley o esta propuesta. Carolina, ¿por qué los ecuatorianos, por qué la gente que está en este momento viendo o cada vez que vas haciendo campaña, por qué deberían votar por ti? Porque soy una joven que sueña muchísimo. Soy una joven preparada y que día a día se está capacitando para saber y para tener el país que yo quiero. Somos un grupo de candidatos que me jacto en decir que el Partido Social Cristiano, los asambleístas que ahorita tenemos, que son 16, no hemos tenido ningún suceso de corrupción ni estamos involucrados en cosas turbias, y eso es algo positivo porque eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar por ustedes. Nosotros queremos trabajar por ese Ecuador que todos queremos. Por eso tienen que confiar nuevamente porque, ¿qué pasa? Yo, dentro de mis propuestas, trato de que el joven confíe en la política nuevamente. Porque yo también lo viví en su momento, estaba cansada de las mismas cosas que prometen y no cumplen. Pero nosotros somos personas que realmente vamos a trabajar. Como lo estamos haciendo, como lo hemos venido haciendo. Bueno, estamos hablando con Carolina Moncada, una joven que busca llegar a la Asamblea. ¿Es la primera vez que participas en la política como candidata? La primera vez que participo en la política. Además que es muy joven. ¿Cuántos años tiene? 22. Tiene 22 años, ex reina de belleza y ahora busca llegar a la Asamblea. Carolina, quiero agradecerle por su tiempo. Gracias a ti. Agradecerle por esta entrevista y desearle muchos éxitos. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por la invitación. Como te digo, para nosotros los jóvenes es gratificante que nos den estos espacios. Señoras y señores, quiero agradecerle a todos ustedes por estar bajo la señal de La Data en su programa Al Hilo. Los invito a que se queden con nosotros porque en un momento estará nuestro compañero Jorge Heredia con su programa Enfoque. Y mañana también tendremos más información, más invitados y por supuesto siempre tenga
a la mano su teléfono celular, porque la data donde usted se encuentre siempre le está informando. Soy Rommel Ramos, un abrazo, que pasen muy bien. Estamos fuera, gracias. Gracias por la invitación. Es bienvenido. Cuando usted tenga más, le vamos a llamar para ver si... Ya, ahorita le pido el número de política.